conmigo. Perdón, licenciada, se me activó. Sí. Perdón, se me activó, perdón. Muy bien. Un momentito, solo voy a colocar un video que vamos a ver al final. No hay problema. No. Bueno. Ya listos. Vamos a trabajar esta tarde la parte de lógica que teníamos pendiente. Vamos a continuar con la presentación de ayer. Voy a hablarles un poco sobre la última parte que nos queda pendiente. Independientemente de que, aunque toquemos algunos temas rápidamente, ustedes podemos ampliarlos la semana entrante, porque ya tenemos que empezar a ver la segunda parte del examen. Bueno, voy a colocarles la presentación que veníamos trabajando esta semana. Ya la ven todos, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Yo sí miro la presentación. Muy bien. Así como estoy dando ingreso, entonces interrumpo, ¿verdad? Bueno. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches, Juan. Yo creo que se había quedado en la diapositiva de la lógica, o va a hacer un repaso. No, estoy buscando la diapositiva en donde nos quedamos. Esa es esa. Sí, claro. Sí, vamos a hablar de la lógica, lo que nos queda. Y aunque veamos el resto de la presentación un poco rápidamente, de todas maneras la semana entrante podemos ampliar todos esos temas. Y ahí vamos bastante, jóvenes, pero tenemos que trabajar todo, ¿verdad? Entonces veamos la lógica, jóvenes. Hay muchas definiciones de lógica, definitivamente. Por ejemplo, se dice que la lógica, el pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón y que gracias a él los seres humanos, pues nosotros somos capaces de arribar a conclusiones compartidas en las cuales no importa quién elabore un argumento, sino lo que importa es que éste sea válido para todos. Porque la lógica se utiliza mucho en argumentación jurídica. Pero la argumentación no se da solo entre abogados, jóvenes. Se da cuando, por ejemplo, un parlamentario o un diputado está hablando, habla para todos. Se da también en la docencia, en una conferencia. Se da en diferentes ámbitos. Realmente la lógica ordena el pensamiento en tanto en cuanto sea para transmitirlo. Aún para escribir para uno también, la lógica está en todo, ¿verdad? Entonces se dice que el pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón, porque a estas alturas ya cuando estamos estudiando nuestra educación superior, pues ya estamos en el uso del raciocinio, pero ya de una manera científica. Ya no solo para lo que realizamos en nuestra vida en general, sino para nuestra carrera. Entonces, gracias a ese pensamiento lógico, los seres humanos somos capaces de arribar a conclusiones compartidas en las cuales no importa, como les decía, quién elabore
un argumento, sino que este sea válido para todos. La lógica, entonces, es la herramienta de la que hablaba Habermas. Habermas es el autor del libro que está en el número 1. Habermas está en el número 1 de la bibliografía citada en el programa. Y Habermas pues dice que la lógica es la herramienta para saber dialogar en serio, para construir consensos de beneficio común y general. Y pues el pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón, como repito. Si el pensamiento crítico nos guía para desarrollar nuestra propia identidad, la lógica nos ofrece las bases para que ese pensamiento sea coherente y no solo sea la expresión de una rebeldía sin causa y que nos guíe para proceder con orden en la construcción de los conocimientos o de nuevos conocimientos o en la revisión de los que ya existen. Ustedes pueden seguir la lectura ahí en la filmina, ¿verdad? Los filósofos, ¿cómo? ¿Alguien quería hablar? No. Sí, la seguimos. Vaya, muy bien, gracias. Los filósofos Hobbes y Comte plantean que el estudio de la lógica nos ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa, y para elaborar argumentos en forma rigurosa y para analizarlos críticamente. Entonces, a pesar de que a veces las definiciones son complicadas sobre lógica, pues realmente estamos haciendo uso de ellas. Aquí hay otra definición, se dice que se llama lógica a la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas de pensamiento. Esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. En este sentido, enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad con orden, con facilidad y sin error. Esta disciplina se dedica a estudiar la estructura del pensamiento para descubrir las leyes o principios que se requieren para que este conocimiento sea válido. La lógica no se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica. De eso se pueden encargar otras ciencias o la experiencia misma. A la lógica solo le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y validez. Fíjense, le interesa el aspecto formal del pensamiento, o sea, la forma del pensamiento, su coherencia y validez. La lógica rompe con la inmediatez de los datos que proporcionan los sentidos, porque trabaja solo con categorías abstractas de pensamiento, precisamente porque utiliza la razón. Entonces ya el conocimiento por los sentidos es la primera parte o es nuestro primer ingreso al conocimiento general. Y en la lógica es cuando nosotros ya estamos creciditos, ya están posibilidades de aprender muchas cosas, hemos avanzado en los niveles educativos para los que han tenido oportunidad o hemos tenido oportunidad, y ya podemos hacer juicios de valor sobre las cosas. Pero ya a estas alturas también ya usamos la razón, el raciocinio. O sea que nuestro conocimiento no solo es de los sentidos, sino también es por la razón. Por eso dice que la lógica rompe con la inmediatez de los datos que proporcionan los sentidos, porque trabaja solo con categorías abstractas de pensamiento. Cuando a nosotros nos dan un dato, pues nos quedamos pensando, ¿lo retenemos o no lo retenemos? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿O lo averiguamos, lo investigamos? En fin, eso es lo que nos permite la razón, el raciocinio. Con símbolos que, trabajan porque ya nuestro pensamiento trabaja solo con categorías abstractas, ¿verdad? Con símbolos que no necesariamente tienen vinculación directa con el mundo.
Por ello se afirma que a la lógica le interesa verificar que el pensamiento sea correcto, no que sea verdadero, sino que sea correcto. Luego de ser elaborados en abstracto, los razonamientos lógicos pueden ser utilizados para resolver un problema práctico, ¿verdad? Y aquí está la lectura de lo que les estaba describiendo en esta filmina. Tenemos acá, pues, algunos principios lógicos supremos. Tienen que tener en cuenta, jóvenes, que no estamos trabajando una clase de lógica o de lógica jurídica. Todas estas disciplinas las estamos viendo en tanto en cuanto tienen relación con la filosofía del derecho. Es como un recordatorio para saber de qué se trata, porque supuestamente ya ustedes lo tienen claro porque ya recibieron el curso de lógica jurídica. Entonces hay principios lógicos supremos y vamos a ver algunos, o los principales, pues. Cuando se habla de principios lógicos supremos, se entienden verdades tan evidentes que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostradas. Y por medio de ellas se fundamenta toda la actividad lógica, aunque son extraídos de la realidad concreta, es decir, estos principios lógicos supremos son verdades evidentes, son como los axiomas de que les hablaba ayer con Eduardo García Maínez. Él plantea una parte de la lógica a base de los axiomas. Y los axiomas son verdades, son postulados o son planteamientos que no necesitan demostrarse, son suficientemente básicos, ¿verdad? Y creíbles. Entonces, cuando se habla de principios lógicos supremos, se entienden verdades tan evidentes también, o sea, es la misma definición que los axiomas, que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostrados. Por medio de ellos se fundamenta toda la actividad lógica, aunque son extraídos de la realidad concreta. Es decir, no solo están en el pensamiento, sino están extraídos de la realidad. El ser humano, lo que hace, el ser racional, lo que hace es de que las encuentra en la realidad y las internaliza y luego las procesa, ¿verdad? Y las utiliza para elaborar un pensamiento lógico. Y entonces por medio de ellos se fundamenta toda actividad lógica, aunque son extraídos de la realidad concreta. Es decir, que son elementos ontológicos, porque todo lo que hay en la realidad son elementos ontológicos, puntos, seres, ¿verdad? Cosas y fenómenos. Todos nuestros razonamientos están fundados en ellos, por lo que han sido considerados como verdaderas leyes del pensamiento humano. Estos son los principios de identidad. Están aquí, jóvenes, aquí. Identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Los tres primeros, o sea, el principio de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido, fueron planteados por Aristóteles y presentan una relación recíproca, o sea, que coinciden sus significados. Es decir, uno necesariamente conduce a los otros. Y el último, que es el principio de razón suficiente, pues fue elaborado por el famoso filósofo Leibniz, que tanto aportó a la filosofía del derecho y a la filosofía en general, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El principio de identidad se relaciona con el mundo de la realidad concreta. Aquí me pueden seguir la lectura. Con el mundo y con la realidad concreta. Solo voy a ingresar a unos jóvenes que están ahí. Entonces el principio de identidad, repitiendo, se relaciona con el mundo y la realidad concreta, pero se aplica en la lógica como fundamento para construir cualquier conocimiento.
Se dice que es un principio ontológico porque surge del ser de las cosas, pero se aplica para la elaboración del conocimiento. El principio de identidad señala que todo cuanto existe es único y diferente a los demás. Las cosas tienen algo que las identifica y que permite reconocerlas en nuestro pensamiento. No pueden existir dos realidades idénticas, por muy parecidas que sean. Siempre tendrán algún elemento que las distinga, aunque sea por el espacio que ocupan. Y todo lo que existe, aunque está en constante cambio, tiene algo que lo identifica y a la vez lo diferencia de los demás. Y ese algo es su esencia, ¿verdad? Eso es lo que lo identifica. Sí, no pueden, aún en los casos, jóvenes, en los casos para litigio, ya sea en penal, laboral, civil, nunca hay dos casos iguales, aunque hayan varios casos que sean juzgados por el mismo delito. No son las mismas personas ni son las mismas circunstancias. Y como decía Pablo Neruda, nosotros los de entonces, cuando recordaba su juventud, ya no somos los mismos. Así es de que eso afirma el principio de identidad. Entonces, todo lo que existe, aunque está en constante cambio, tiene algo que lo identifica y a la vez lo diferencia de los demás. Y ese algo es su esencia. Vamos con el segundo, no contradicción. El principio de no contradicción señala que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas condiciones. Por ejemplo, una cosa no puede ser una computadora y no ser computadora, o una cosa no puede ser, por ejemplo, una mesa y no ser una mesa. Bajo el mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Esta ley se complementa con la de identidad, que es el principio que acabamos de ver, que es que si algo es idéntico a sí mismo, no puede a la vez ser diferente. En el derecho, esta ley se aplica en todos los ámbitos. Por ejemplo, con esa significa pues que no se puede ser y no ser a la vez, en el mismo caso y en las mismas circunstancias. Por ejemplo, el artículo, me parece, de la Constitución Política, el artículo, creo que es el 113 o 116, no recuerdo, pero dice, habla de los requisitos para ser funcionario público o en los cargos de elección, algo así. Y dice que tiene que ser mayor de edad, del estado seglar, es decir, que no sea de ningún culto y que además sea de reconocida honorabilidad. Y ahorita que están las comisiones de postulación para elegir candidatos a magistrados y a fiscal general, pues con el principio con ese requisito de reconocida honorabilidad, sucede un problema, ¿verdad? Porque no se puede ser medio reconocido o un poco conocido, porque entonces no llena el requisito. La honorabilidad es un valor entero. No se puede decir que esta persona es un poco honorable, pero no es muy honorable, es un poco nada más. No, esas relatividades no se pueden admitir en este caso. O se es honorable o no se es honorable, pero no hay grados, ¿verdad? O como lo dice el autor, el doctor Luis César López Permut, él señala un ejemplo y dice, en un proceso, por ejemplo, penal, Juan es culpable y Juan no es culpable, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y significa que no puede ser culpable y no culpable a la vez. No puede ser ambos en el mismo caso. Igual pasa con las comisiones de postulación. O se es honorable o no se es honorable. Con solo una denuncia ya se pierde un poco la credibilidad. Pero si esta denuncia es falsa,
tiene la posibilidad de demostrar que la denuncia es falsa, pero no se puede ser la mitad honorable y la mitad no honorable, ¿no? Y eso es lo que muchos postuladores no han entendido o no quieren entender, pues, porque, por ejemplo, la mayor parte de los postuladores que están ahí son decanos y ellos no es su primera postuladora que integran, es gente de mucha experiencia y son académicos. Vamos con el principio de tercero excluido. Y dice, se puede resumir, el principio de tercero excluido se puede resumir en lo siguiente: entre el ser y el no ser. Es decir, perdón. Que entre el ser y el no ser no existe una tercera opción, ¿verdad? La tercera opción está excluida. Si tomamos el ejemplo anterior, el de Juan es culpable o no lo es. No existe, por ejemplo, la posibilidad de que sea medio culpable y medio no culpable, ¿verdad? Entonces, pues ya ustedes tienen el ejemplo ahí, solo vamos a ver el de razón suficiente. Este principio fue enunciado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz, el gran filósofo, entre 1646 y 1716, quien explica que nada existe porque sí, sin una razón. Nada existe porque sí, sin una razón o causa que lo determine. Este principio también indica que un pensamiento podrá ser considerado verdadero si existen suficientes razones para ello. Es decir, para nuestro pensamiento solo son verdaderos los conocimientos que podamos probar suficientemente. Y esto será posible si se apoyan en conocimientos anteriores, reconocidos de antemano como verdaderos. Deben basarse en razones previamente aceptadas como ciertas. Por ejemplo, tengo razones suficientes para asegurar que algún día moriré, puesto que la razón indica que todo ser viviente tarde o temprano muere. Entonces ese es el argumento verdadero, ¿verdad? La razón verdadera es de que la muerte siempre se va a dar. ¿Cuándo y cómo? Es lo que no se sabe, ¿verdad? Bien. Vamos a ver después de esto un poco. Aquí tuve un problema porque todo esto es... bueno, prácticamente todo esto es parte de la lógica en sí, pero asociada con la lingüística, pues tiene casi la misma significación, ¿verdad? La lógica y la lingüística, o la lógica lingüística, implica estudiar la relación entre las expresiones con los objetos designados. Es una disciplina que estudia las leyes y formas del pensamiento, ¿verdad? Construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad también. Enseña a razonar correctamente y no se encarga de demostrar que la certidumbre de una afirmación, sino que solo le interesa verificar que el pensamiento sea correcto. Vamos a ver. En el ámbito de las ciencias jurídicas se relaciona con las tres dimensiones. Esta es la verdadera definición de lógica lingüística. En el ámbito de las ciencias jurídicas se relaciona con las tres dimensiones del derecho: la sintáctica, la semántica y la pragmática. Definitivamente la sintáctica tiene mucho que ver en esto porque pues sobre todo en las teorías de la argumentación, porque la sintáctica pues nos dice cuál es el orden. Para los que son maestros o los que, bueno, los bachilleres también me recordarán de que habla sobre el orden de prelación de las partes de una oración. Por ejemplo, sujeto, verbo y predicado. Puede ser, si el sujeto va antes, pues es de una forma la oración. Si el verbo va antes, también tiene otra clasificación la oración. Entonces, lo cierto es de que puede dar lugar a diferentes resultados. Un concepto que no lleve
tilde podría significar otra cosa de algo que sí lleve tilde, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice, ahí está el envío, ese no lleva tilde. Y nosotros nos estamos refiriendo a un paquete, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, por ejemplo, el envío, ahí está el envío, o yo envío documentos, entonces va con tilde y es diferente significado de decir que hay un envío ahí, que es una cosa. Y la acción de enviar, entonces se ejemplifica con el verbo, yo envío, ¿verdad? Ese tiene una tilde y tiene un diptongo. Entonces, de eso se trata la sintáctica. Y la semántica se trata del significado de las cosas. Y también tiene que ver con los homónimos, los parónimos, ¿cómo se llaman? Los sinónimos, que son tan importantes también. Tiene mucho que ver con eso el lenguaje, la lingüística, ¿verdad? Y también la pragmática, que ya la lógica aplicada a la lingüística para la construcción de oraciones. En cuanto a la semiosis o semiología, pues tiene mucho que ver con el significado de las palabras, el significado de los símbolos. Y en el lenguaje jurídico se utilizan muchas palabras o símbolos a veces. Por ejemplo, cuando el fiscal está narrando el acto conclusivo, que es la teoría del delito que se cometió prácticamente. Entonces, lo que está haciendo es realizando el íter, o sea, explicando, el íter es el momento anterior, el presente y el momento que sigue. Eso es el íter, y eso es un simbolismo, pues es una frase con que se identifica cuando se está describiendo un acto momento a momento, ¿verdad? Y también tiene mucha importancia con el lenguaje jurídico, por supuesto. No es lo mismo que hable el lenguaje jurídico un abogado, dos abogados, que se lo hablen al cliente, y que el cliente probablemente no sea abogado y entonces no entiende de qué le están hablando. Y la semiosis entonces es el proceso de asociación de signos en la producción de la significación interpretativa. Eso lo dice Charles Morris. Y la semiótica es una vertiente de la lógica porque todos los contenidos mentales son signos y todos los procesos mentales son procesos de semiosis, procesos de aplicación de signos. Y Peirce define como semiosis la acción o influencia que es o que implica una cooperación de tres sujetos, a saber, por ejemplo, lo que es un signo, lo que es su objeto y lo que es el interpretante. Eso es una tríada la que se da ahí. El signo, el objeto y el interpretante. Bueno, pero eso es la semiología. Tenemos otra rama de la filosofía que se relaciona con la filosofía del derecho y es la teleología. Tele, aquí, es lejos, ¿verdad? Tele. Y esta doctrina filosófica sustenta o se refiere a las causas finales. La teleología es parte de la filosofía natural que explica los fines de las cosas. Si nosotros estamos estudiando derecho, por ejemplo, en la teleología del derecho lo que está en el centro del debate son los fines que persigue el derecho, cuya respuesta dependerá del punto de vista en que lo situemos. ¿Y cuál es el fin teleológico del derecho? Al final, o sea, después de estudiar todas las normas, ¿cuál es el fin final? No el inmediato, es el final. Un fin inmediato es resolver un caso, por ejemplo. Pero el fin inmediato, el que está muy lejos, teleológico, ese fin es la armonía entre los seres humanos, lograr la armonía entre los seres humanos. Es igual que los fines teleológicos de la ONU, ¿verdad? Que es buscar la paz en el mundo, ¿verdad? Que no hayan guerras.
y que no hayan focos de guerra así que salten sin control. Es buscar la paz y también vigilar que se dé la paz auténtica o por lo menos que no la administración de esa paz. Así dice la ONU, ¿verdad? También tenemos aquí que, a ver, la antropología filosófica es otra rama de la filosofía del derecho que la auxilia, ¿verdad? Es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre, o sea, cómo se ha desarrollado el hombre, ¿verdad? El hombre cromañón y todos esos personajes que ha estudiado la ciencia hasta llegar al Homo sapiens, ¿verdad? Y cómo actúa en su comportamiento como miembro de una sociedad. Y la arqueología pues estudia también eso, ¿verdad? No estudia solo las piedritas, sino que estudian los utensilios que utilizaban ciertas comunidades para sobrevivir, porque eso implica que ya hay cierto raciocinio en la elaboración de instrumentos de trabajo e instrumentos para comer, ¿verdad? Entonces ya eso es un avance. Entonces la antropología es la exposición sistemática de los conocimientos que se tienen acerca del hombre. En sentido general, la antropología es y ha sido una parte de toda la filosofía. La antropología filosófica tiene como fin, como tema, indagar en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y sus manifestaciones. Por eso está incluida. Bueno, tenemos nada menos que la axiología jurídica, que es reconocida como la teoría de los valores. La axiología jurídica tiene por objeto indagar el valor de lo jurídico. Retorcerse, digo. ¿Alguien abrió su micrófono, jóvenes? Se investiga qué vale en el derecho, qué valor le da sentido y qué justificación tiene lo jurídico. Pero esto es la teoría de los valores, pero también qué vale el derecho en la sociedad en general como un ser ontológico. Y no lo vamos a ver extensivamente en esta ocasión porque lo tenemos desarrollado en la 4ª unidad. Tenemos la ética, que está ligada a la deontología. La deontología significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. O sea, es el derecho como debe ser, estudia el derecho como debe ser y no como es. En el libro que les envié del doctor Máximo Pacheco, ahí está la definición de lo que es deontología, no es ontología, deontología, como pueden ver aquí, ¿eh? Deontología. Es la ciencia de los deberes, la ciencia del comportamiento, y por eso es de que se coloca aquí en la ética. Porque desde el punto de vista ético, la axiología es una de las 2 principales fundamentaciones de la ética, junto con la deontología. El estudio griego, pues, de los griegos culmina con el desarrollo de un sistema de valores. Y finalmente, pues, esto lo vamos a desarrollar después. Quise colocarlo aquí en esta presentación para que no se me escape el punto, pero lo vamos a ver más adelante. Son las diferentes corrientes para afirmar o para negar el conocimiento. Y para eso tenemos el dogmatismo, que niega el conocimiento científico, porque cuando a uno le dicen que es ya, por ejemplo, ya le llegó su hora o cosas así, o todo está escrito, ahí ya no cabe ningún análisis ni discusión posible, ¿verdad? Ni razonamiento. Entonces se niega prácticamente el conocimiento científico. El escepticismo, pues, es opuesto al dogmatismo. El escepticismo, pues, sí cree que, es decir, se opone, niega el dogmatismo, pero también niega otro tipo de conocimiento. El relativismo, pues, dice de una vez que no existe ninguna verdad universal, que todas son relativas, no hay una verdad absoluta, todas son relativas. El agnosticismo, que niega completamente el conocimiento. El pragmatismo, que dice lo valioso es lo útil, lo práctico. Cuando dicen algunos,
time is money, ¿verdad? El tiempo es oro. Este pensamiento lo tienen, pues, los anglosajones, Estados Unidos, que es una sociedad tan pragmática, ¿verdad? El materialismo sí reconoce que la conciencia es producto de la materia. ¿Dónde se da la conciencia, jóvenes? En la cabeza, ¿verdad? En el cerebro. Y del mundo exterior, o sea que la conciencia es producto de la materia y del mundo exterior. Si nos quitan la cabeza, dice, ¿tenemos conciencia o no tenemos conciencia? Ya no, ¿verdad? Porque se fue lo material. Entonces, aunque sea conciencia y que no se vea, pero es producto de la materia y del mundo exterior. Y luego entonces la naturaleza es conocible. Luego afirma que sí es posible. Sí, afirma que existe el conocimiento. Y el positivismo, pues, que es una corriente que asume una posición neutral entre idealismo y materialismo. Y el objetivo de la ciencia, pues, es la descripción estricta de los hechos suministrados por las sensaciones. Es decir, el objetivo de la ciencia en el positivismo, pues, lo que hace es describir nada más. Describir, pero no va a la profundidad que llega a la filosofía. Y dice que es el hombre de quien depende el mundo, ¿verdad? O sea que todo lo que está en la cabeza del hombre es lo cognoscible. Lo que no está ahí, pues, no existe. Esa era una posición un tanto filosófica de los autores que existieron más o menos antes de la modernidad. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, colocaría el video. Y con eso terminaríamos nuestra clase. ¿No hay Orbito, claro, licenciada. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo muy bien, licenciada, Todo muy gracias. bien. Ah, bueno. Sí, Ligda, Sí. porque va leyendo y una vez lo va asociando con ejemplos. Yo pienso que sí está claro y gracias. Ah, bueno. Sí, gracias, Linda. Bueno, les agradezco a ustedes. Entonces vamos a ver el video que hay algunas cosas que son útiles. Es bonito oírlo porque la lógica se aplica mucho a la argumentación y van a ver ustedes otros elementos importantes que se señalan ahí. El video solo dura unos 13 minutos o 15, algo así. No es mucho. Y, bueno, Gracias, licenciada. para servirles. Y él va a desarrollar uno de los temas que domina, que en otras ocasiones, pues creo que también he impartido en este Perdón, no era monólogo, el video. es el de las técnicas de argumentación jurídica. Yo creo que es del máximo interés, él además siempre da un enfoque práctico, no meramente teórico, y yo pues... Perdón. Perdón, jóvenes, ese no era el video. En un momentito a ubicar. Sí, para mientras Osvaldo Enrique Barrios me pregunta algo, quiere intervenir, pidió la palabra. Tal vez ya se fue. Bueno, solo vamos a ubicar el video porque no era ese. Salió otro. Muy bien, Linda.
Uno de los temas que mayor impacto ha tenido en la formación de los abogados en sus estudios de pregrado o de posgrado, pero también y de manera muy enfática en la práctica de la abogacía, tiene que ver con la argumentación jurídica. Durante mucho tiempo fue un tema pues descuidado, un tema quizá poco valorado, pero de una parte a este tiempo se le ha dado la mayor relevancia. Los abogados se han dado cuenta que la principal cualidad para un buen ejercicio profesional, además de la ética naturalmente, tiene que ver con su capacidad argumentativa. Para platicar de este tema nos acompaña hoy el doctor Jaime Cárdenas, quien es autor de una obra muy importante en estos temas de argumentación jurídica. Es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cárdenas, pues en primer término, ¿por qué un estudiante o un abogado debería ponerle atención a estos temas de la argumentación jurídica? Sí, bueno, cuento de mi experiencia. Yo soy mucho más mayor que tú, ¿no? En la época que nosotros estudiábamos Derecho, las personas de mi generación y las personas mayores a mí, pues no le dábamos ninguna importancia al tema de la interpretación, aunque es diferente, de la interpretación de la ley, mucho menos a los temas relacionados con la retórica o con la argumentación. Tú recordarás tal vez con algunos de tus maestros, sobre todo de los mayores, cómo las clases eran totalmente memorísticas, ¿no? Te aprendías el contenido de los códigos, de las leyes, de algunos manuales de dogmática jurídica, pero este tema pues no era fundamental, no era importante. Yo, por ejemplo, en la UNAM comencé a dar estos cursos en los años 90, 94, 95, porque antes ni siquiera en los estudios de posgrado existía la materia de argumentación jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque te permite pues entender el derecho en acción, el derecho cómo se vive en las instancias judiciales. A ver, acaba de usted mencionar un concepto que me interesa mucho, el derecho en acción. En la doctrina norteamericana se suele distinguir entre el derecho en los libros y el derecho en acción. La argumentación iría dirigida a esto último, ¿cierto? Así es, porque en México aprendíamos el derecho de los libros, el derecho de los códigos, pero poco el derecho tal como se planteaba, cómo se expresaba, pues no sé, en algún recurso, en una demanda, en una contestación de demanda, en un alegato jurídico. Entonces la argumentación pone sobre todo el énfasis en esto que llamamos o llamaron los norteamericanos el derecho en acción. Cómo el contenido normativo de las leyes, de los códigos, se plasma, se expresa cuando un abogado, cuando un juez, cuando un secretario o un perito hace algún razonamiento ante un tribunal o ante alguna instancia de carácter administrativo. ¿La argumentación tiene que ver con el uso de la razón, de la buena razón? Así es, la argumentación es principalmente el uso de la buena razón, de las razones correctas, adecuadas, entendiendo que la razón, hay varios tipos de razón, ¿no? Una clasificación muy simple distinguiría entre una razón en donde lo importante es, que se llama también en ciencia política, razón instrumental, que nos dice, bueno, para conseguir algo tenemos que emplear tales o cuales cosas. Por ejemplo, si yo quiero titularme de abogado, pues puedo titularme robando una tesis de licenciatura. Esperemos que no. Esa es una razón instrumental, ¿no? Dirigida al objetivo, al logro de un objetivo. Donde los medios no importan. Entonces, en la argumentación jurídica sí son importantes los medios que empleamos. Es una razón, por eso donde lo importante no solamente es lo racional o instrumental, sino también los contenidos. Estos contenidos que tienen que ver con los fines del derecho, con los principios jurídicos previstos en las constituciones, en los tratados internacionales. Es decir, deben elaborarse argumentos o razones que tengan por finalidad o por objetivo no solamente conseguir, ¿no? O sea, ganar un juicio a toda costa, sino ganarlo de una manera correcta, apelando a esos principios constitucionales o convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Doctor, a ver, una cuestión. ¿La argumentación jurídica se usa solamente en el litigio
¿O hay otras áreas en donde también, por ejemplo, usted fue legislador? Sí. Cuando usted fue diputado, ¿usaba la argumentación jurídica? Claro. Sí, hay muchos ámbitos de la argumentación. ¿No se limita al litigio? No se limita a la argumentación en el litigio, ante los tribunales. Hay argumentación en el ámbito legislativo, hay argumentación que realizamos los académicos, ¿no? La argumentación dogmática, hay argumentación jurídica también, bueno, hasta en los medios de comunicación, o debiera haberla, o debiera existir, ¿no? Ahí a veces flaquea. Sí. Hay ámbitos donde es más sólida, desde luego, donde es más común, donde es más habitual, es ante los tribunales, en las instancias judiciales y administrativas. Pero no es exclusiva. Pero no es exclusiva. O sea, lo importante que valdría la pena quizá enfatizar, doctor, es que la argumentación es algo que tiene que tener todo abogado, independientemente de a qué se dedique, ¿cierto? En cualquier actividad de los juristas se emplea la argumentación jurídica, en la enseñanza del derecho, en la investigación jurídica, en las instancias del Poder Ejecutivo, en las instancias del Poder Legislativo, en las instancias judiciales o jurisdiccionales, en distintas instancias, por ejemplo, que tienen ahora que ver con los órganos autónomos, ¿no? Sí. Ahí también. ¿En el INE también se argumenta? En el INE se argumenta. Usted también fue consejero electoral. Sí, en el INE, en el IFAI, en cualquier instancia del poder público hay argumentación jurídica. Y no solamente en las instancias del poder público, en las instancias sociales, cuando tenemos, por ejemplo, un diálogo o un debate en torno a un tema ante los medios o nosotros. O al interior de un sindicato, en una universidad. En un sindicato, claro. En un partido político, claro. En una ONG, ¿no? En una universidad. Estamos continuamente elaborando razones, estamos elaborando argumentos para defender nuestras premisas o nuestras pretensiones, nuestros puntos de vista. Doctor, hablaba hace unos minutos de la retórica y esto empata con una tradición antigua, una tradición que viene de Grecia. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué es la retórica? ¿Cómo se le...? Sí. La retórica era la forma como argumentaban los antiguos filósofos y los políticos. En Grecia era importante. Muy importante, y en Roma también lo era, ¿no? En la Edad Media lo era. Por ejemplo, en la Edad Media se sabe que los grandes juristas, para poder litigar en el foro, tenían que ser previamente profesores de retórica. No se podía ser jurista en la Edad Media si previamente no se tenía un curso de retórica. En la biografía, por ejemplo, de Cicerón, se explica que Cicerón, que fue un jurista romano, tuvo que tomar clases primero con profesores de retórica que eran griegos, ¿no? Y en Grecia, pues toda la vida pública, toda la vida social, filosófica, política de los griegos estaba enmarcada en la retórica. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la retórica? Bueno, hay una distinción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una expresión latina que se habla del ars inveniendi, que significa el arte de hallar argumentos, de hallar razones. Podemos decir que la retórica consiste en eso, en el arte, en el saber que nos ayuda, que nos permite encontrar buenas razones, buenos argumentos, buenas pruebas para justificar una pretensión, ¿no? Y es un arte pues, que los juristas debemos dominar, no solamente los juristas, sino cualquier persona que quiera convencer a otra de una pretensión o de algún punto de vista. La retórica y desde luego la argumentación no solamente es por escrito, ¿o sí? No, la retórica y la argumentación pueden expresarse por escrito, pero principalmente de manera oral, ¿no? Por eso ahora, con motivo, me imagino que es en lo que está pensando el doctor Carbonell, con motivo de la reforma judicial que instaura los juicios orales, veremos ahí que muchos asuntos, esperemos que la verdad material prevalezca, ¿no? Pero que muchos asuntos serán seguramente dirimidos o resueltos en función pues, de las capacidades retóricas que tengan los abogados que defiendan los intereses de las partes. Sería indispensable, si la retórica es el hallazgo o el arte de encontrar buenos argumentos, para los juicios orales es indispensable. Encontrar buenos argumentos, porque aquí también hay algo que hay que insistir, porque nosotros tenemos también una idea a veces equivocada, cuando vinculamos la retórica
con los sofistas, ¿no? Sí. Los sofistas también eran profesores de retórica. Tiene mala fama la palabra, Sí, ¿no? La palabra tiene mala fama. Pero ¿se ha entendido mal? Pues yo creo que había retóricos como Sócrates. Sócrates era un retórico. Desde luego todos los grandes filósofos de la antigüedad griega eran retóricos, pero había otros, los sofistas, ¿no? Los que tienen mala fama, que querían convencer con argumentos que diríamos hoy en día, tomando en cuenta el desarrollo de la filosofía del derecho, que querían convencer no con buenas razones, que querían convencer, por ejemplo, a través de argumentos falaces, ¿no? Querían convencer con argumentos falaces. ¿Qué es una falacia, doctor? Una falacia es un argumento que parece correcto, pero que no lo es. A veces incurrimos en falacias, no con ánimo de engañar, ¿no? Como utilizaban los sofistas, que son los que le dan mala fama a la retórica, sino a veces también por inadvertencia podemos incurrir en una falacia. ¿Sí? A veces por error, por equivocación, por falta de argumentos incurrimos en una falacia. Hay una falacia, por ejemplo, muy común en la que incurrimos los juristas, pero no solamente los juristas, cualquier persona, cuando queremos probar algo sin exponer argumentos adicionales, lo que se llama la petición de principio, ¿no? Donde decimos, mi punto de vista es correcto. ¿Por qué es tu punto de vista correcto? Porque es correcto. Esa es una petición de principio, es decir, hay ausencia de razones, no damos ni siquiera una razón y sostenemos que tenemos un punto de vista a favor de nuestra pretensión sin exponer una razón. ¿Qué otro tipo de falacias hay? Hay otras falacias, hay por ejemplo falacias debidas a razones defectuosas. Por ejemplo, incurrimos en ese tipo de falacias cuando llegamos a la conclusión empleando generalizaciones apresuradas, ¿no? Porque una persona realizó tal o cual cosa o dos personas, queremos obtener de ahí una generalidad. Entonces, una conclusión apresurada o una generalización apresurada es una falacia debida a razón defectuosa. Hay otras, por ejemplo, también muy comunes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la falacia ad hominem. Cuando queremos descalificar un argumento o una razón, en lugar de atacando la razón o el argumento, atacamos a la persona. Esa es falacia ad hominem. O tenemos otro tipo de falacias como la ad misericordiam, ¿no? En donde queremos obtener éxito en nuestra pretensión, pues rogando, ¿no? Por ejemplo, inspirando lástima. Inspirando lástima en el otro, ¿no? El clásico alumno que te dice, profesor, póngame un 10 porque... O un 6. O un 6, o déjeme pasar la materia porque pues tuve tal o cual problema en mi casa, o no desayuné el día de hoy, o tuve un problema con mi novia o con mi novio, entonces póngame por favor el 7 o el 8, o déjeme pasar. En vez de hacer un buen examen, apelan a la misericordia. Sí, apelan a la misericordia. Entonces hay muchos tipos de falacias, o la que se apela a la autoridad, ¿no? Que es una... ¿por qué tengo la razón? Pues porque lo digo yo que soy tu jefe, o soy tu profesor, o mando yo aquí. Esa es una falacia donde se apela a la autoridad. Y hay otras también muy interesantes, por ejemplo, donde utilizamos razones, premisas, ¿no? En la lógica, pero de esas premisas no se sigue la conclusión. O sea, esas premisas pueden demostrar otra cosa, pero no la conclusión. Cuando no se construye bien lo que se llama la inferencia, ¿cierto? Sí, cuando hay un problema de construcción de la inferencia, ¿sí? De la conclusión, ahí también incurrimos en una falacia. Hay muchas falacias, estas han sido estudiadas abundantemente por la lógica, ¿no? Desde la preparatoria, muchos de nosotros estudiamos algunos manuales de lógica muy buenos, como el famoso libro de Copy, ¿no? Un libro de lógica. Introducción a la lógica. A la lógica, que llevábamos en la... Irving Copy. Irving Copy, que llevábamos en la preparatoria, ¿no? Y ese tipo de razonamientos tenemos que conocerlos los juristas, pues para advertir cómo el contrario, por ejemplo, en un juicio o en un debate parlamentario o en un razonamiento ante la autoridad administrativa está incurriendo en una falacia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Como pueden ver, la argumentación jurídica es indispensable para cualquier abogado, para los estudiantes de derecho que se deben de ir formando en este nuevo paradigma argumentativo de la ciencia jurídica, y también, por supuesto, para personas que se dediquen o no a litigar. Es indiferente. Cualquier persona que se asome al tema
del derecho a los temas jurídicos, tiene que saber de argumentación y tiene que estar prevenido, como nos lo acaba de comentar de forma muy puntual el doctor Jaime Cárdenas, tiene que estar prevenido ante el uso de las falacias, para no incurrir en ellas, por supuesto, pero también para saber defenderse si es que la contraparte las utiliza en un momento dado dentro de un debate determinado. Muchísimas gracias por su atención y pronto volveremos con otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, feliz noche, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Entonces, miren, esto último que vimos esta semana está en el libro de Exordio a la Filosofía del doctor Luis César López Permut. Ahí lo pueden encontrar. Es el libro está en el numeral 14. En el numeral 14 del listado de libros de filosofía del derecho. Del programa de filosofía del derecho. Bien, jóvenes, feliz noche, que descansen. Feliz noche, feliz fin de semana a todos. Igualmente, jóvenes, espero que les haya sido de utilidad el video. Hoy es viernes. Bueno.